mezcua. Si te sientas nuevas a la patología con bastante frecuencia, sobre todo en las mujeres. Así como se opera bastante por emergencia apendicectomías, de igual manera las colecistectomías, ¿no? Entonces, es muy importante esta patología, conocerla, ¿no? Y lógicamente desde, como ya varias veces le dije, el diagnóstico casi siempre, el 70-80% es clínico, ¿entendés? Entonces nosotros tenemos que trabajar desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque viene un paciente, sobre todo el mal de la vesícula, ni siquiera las examinamos, le preguntan, ya una tomografía, no, pues ¿para qué estamos estudiando? Entonces ya le digo, lo demás son exámenes auxiliares, exámenes complementarios, ¿ya? Entonces muy importante es ver desde la anamnesis para ir orientándonos a la patología que vamos a ver. Ya, aquí nosotros hemos puesto, como siempre, ponemos una definición en forma general de lo que es. Y hemos puesto que es una colecistitis aguda. Y vemos que hemos puesto inflamación aguda de la pared vesicular, que puede ser bacteriano-química, manifestada por dolor en el hipocondrio derecho, pero por más de 24 horas. Esto es muy importante. ¿Por qué? A ver, muchos se están moviendo. Aquí me dice, ¿por qué Chávez? Chávez. ¿Cuál es Chávez? A ver, ¿por qué? Flores. ¿Quién me puede decir? ¿La diferencia de un cólico biliar? Oh, exacto. Cólico biliar es de 4 máximo a 6 horas, pero es 4 horas. Entonces un dolor permanente, que pase las 6 horas, ya nos está inclinando a que se trate de una colecistitis aguda, que es un proceso inflamatorio. O miren, desde ahí nomás ya el paciente te da ese dato y ya más o menos, no es que de inmediato estás dando el diagnóstico, pero te está guiando más o menos. Aprovechemos la finita que parece insignificante, esta diapositiva, pero para ver que la vesícula, lógicamente está acá medio enlongada, pero está empotrada en el hígado, ¿cierto? ¿Estamos? Y lo he puesto así para ver más o menos y hacer un pequeño repaso de la anatomía y de la fisiología. Acá vemos que la vesícula tiene la forma piriforme, ¿no? Con un fondo, ¿verdad? Y un conducto cístico que va a desembocar entre el colédoco y el hepático común, que es acá. Luego vemos que en el 95% de casos de colecistitis aguda es ocasionada por la litiasis vesicular, o sea, por cálculos. Y el otro 5% que son vesículas alitiásicas, pero que producen el cuadro sin haber cálculo. Esto es muy importante. Ahora, en la mayoría de casos donde los cálculos, he visto un 18 en el examen de ayer, bien, felicitaciones, pero mucho desaprobado porque los cálculos están generalmente en la vesícula y muchas veces migran cuando son pequeños, miren por acá, y van a llegar a la segunda porción, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Ese cálculo, así como llega a la segunda porción, puede con los movimientos peritálticos llegar inclusive al wirsum, ocluye el wirsum y va a formar una pancreatitis. Por eso que la primera causa de pancreatitis aguda es la litiasis vesicular. Bien, otra de las cosas que podemos ver acá es justamente la vesícula que están viendo acá. A ver, especialmente tengo que mover. Puedes retirar tu por favor. La función de la vesícula. Solamente a la
almacenar la leche. Pero para almacenar, ¿qué sucede con la leche? Solamente la luz. Contraer la función de la vesícula, ¿cierto? Ya has dicho almacenamiento de líquido, pero ¿qué más? Concentración. Hay una aquí dice concentrada. ¿Y por qué se produce la concentración? A ver. A ver, te voy a ayudar, Jonathan. No hay Jonathan. ¿Dónde está Jonathan? No hay Jonathan. Bien, entonces es de almacenamiento y concentración. La concentración se produce porque a nivel vesicular se reabsorbe el agua. Al reabsorberse el agua, es como la leche condensada, leche evaporada, ¿no? Lo ponemos al calor, se evapora, lo que sale es agua y la leche es concentrada. Exactamente sucede con la vesícula. Entonces concentra. ¿Para qué? Esa concentración, sobre todo sales biliares, etc. Y por acción de una hormona que se llama, la que produce la contracción de la vesícula, colecistoquinina, entonces se contrae la vesícula cuando los alimentos llegan a la segunda porción del duodeno, y sobre todo si son alimentos ricos en grasas. Entonces, ¿para qué? Para emulsificar las grasas y producirse la ingestión normal. ¿Correcto? Más o menos esa es la. Pero en vesículas, que nosotros le llamamos disquinesia vesicular, ya también lo aclaramos. Y ¿cómo se llama el que se está riendo? Tú. ¿Qué es disquinesia vesicular? ¿Sí? El único que se ríe. Cuando no tiene la capacidad para poder contraer. O sea, una vesícula perezosa, le llaman perezosa, ¿no es cierto? Entonces, si no se contrae, va a haber una dispepsia de salud, de alimentos grasos, etcétera, etcétera. Bien, entonces más o menos hemos aprovechado esta diapositiva para ver la anatomía, fisiología, etcétera. En cuanto a los cálculos, también aprovechemos. Los cálculos pueden ser colesterol o la vida, como la vida. El otro día, inclusive, en el seminario, entre comillas, uno de los alumnos hizo la presentación y habló bastante sobre la vesícula. No sé si lo escuché por ahí. ¿Ya se olvidó ya? Tan rápido. Estoy un poco resfriado, pero mucho calor. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo son los cálculos? De colesterol, la mayoría de casos. Colesterol, 75% de casos. ¿Y las otras? De calcio, ¿no es cierto? Bajo la forma de fosfato de calcio, sales de calcio. ¿Qué me dice? Fosfato. Ya, entonces ya estamos viendo la etiología más o menos y la clase de cálculos, porque esto es importante. Y además dentro, y la mixta. Y dentro de estas hay unos cálculos pigmentarios, en la que se consideran los cálculos negros, que están en relación con problemas hematolíticos por hemólisis, y los cálculos marrones, que están en relación con, ¿quién me dice? ¿Con qué? Con infecciones. Entonces, ¿para qué les digo esto y les aclaro? A ver, yo me inspiraba, pero está bien. ¿Para qué les digo esto? Porque si ustedes encuentran una colecistectomía y ven que hay cálculos marrones, ya está ahí, ¿no? Más o menos, ¿no? Y casi siempre se produce cuando hay éstasis vesicular. ¿Y qué es éstasis vesicular? Aquí no. Aquí no.
cierto? O sea, como no se contrae, una éstasis, una parálisis, y eso puede ocasionar estos cálculos. Entonces, también para que nos orienten, miren, cada característica de estos cálculos ya más o menos nos están llevando, ¿no? Un diagnóstico. Bien, yo creo que en términos generales hemos aprovechado nosotros esta primera diapositiva. Ya, entonces la colecistitis litiásica, que es la que con mayor frecuencia, el 95% van a ocasionar la colecistitis aguda. ¿Qué es lo que sucede? Recuerdan que en la apendicitis también habían 4 fases, ¿recuerdan? La edematosa, supurada, ganglionosa y perforada. ¿Okay? Conforme va evolucionando el cuadro, se va complicando cada vez más. De igual manera en esto, sucede así. Y miren acá, por ejemplo, la colecistitis litiásica o calculosa. ¿Por qué se produce? En primer lugar, por una obstrucción del cístico. Similar casi cuando hay una obstrucción en la luz apendicular. Entonces, al producirse una obstrucción, va a aumentar la presión intravesicular. Y como ahí hay contenido de microcristales de colesterol y las sales biliares, hacen que la mucosa de la vesícula se lesione. Entonces ya está lesionada la mucosa. Es una colecistitis aguda. Y esta, bueno, a su vez, se van a liberar la activación de la fosfolipasa, etc. Pero más que nada, de todo esto, lo más importante es la invasión bacteriana. Entonces ya la mucosa está lesionada, más las bacterias, lógicamente se va a producir el proceso infeccioso de la vesícula. ¿Okay? Miren, aquí en el lado izquierdo está la vesícula, hemos visto uniforme, acá están los cálculos y cómo pueden migrar. Pero para que se produzca esta evolución, primero la obstrucción es a nivel del cístico, o donde queda la bolsa de Harman, ¿no? Bolsa de Harman, este nivel. Y se produce todo esto. Bien, si la evolución sigue, así como en el caso de la apendicitis, miren, va a haber disminución. Primero acá, por favor, miren. Dijimos, si el cálculo está ocupado, bueno, en el bacinete, específicamente en la bolsa de Harman, entonces como no hay salida, la presión va a aumentar. Al aumentar la presión, lógicamente, repercute en las paredes. Y la pared se va a volver edematosa. Y al volverse edematosa, no es que llegan los linfáticos y el retorno venoso, al aumentar la presión va a ocluir, va a disminuir. Y si sigue esto, no solamente a la vena y al linfático, sino también a las arteriolas. Y a partir de ahí comienza el compromiso vascular, que nos puede llevar, y acá arriba está, por disminución del flujo sanguíneo, nos va a llevar a la necrosis, que da la gangrena vesicular, o a la perforación, ¿no? Es por lógica, pero también hay que escuchar y se respeta. Bueno, el otro día en el seminario, un alumno preguntó que cuándo se hacía la jareta, ¿no? Entonces, bueno, que en las 2 primeras fases de la apendicitis se dejaba libre, en la segunda, en tercera y cuarta sí le hacía jareta. ¿Por qué? Porque ya había compromiso vascular. Pero lógicamente un colega agarró y dijo que no, que en la escuela francesa a todos le hacían jareta, y a los de la española a nadie se le hacía. O sea, la anatomía es diferente del francés y el español, no sabía. Y además, miren, el doctor Ruiz le puede decir negro y de repente no es negro, porque el otro doctor le dijo que es gris y de repente es gris. Entonces lo dejo a consideración ustedes, a la mano tienen internet, tiene todo, ¿no es cierto? Entonces, si hay perforación, si hay gangrena y perforación tanto de apéndice como de vesícula, ¿por qué? Por compromiso vascular, pues. Y no es que todas agarren y hagan una dehiscencia de riñón, sino les aclaré que era potencialmente se podía perforar.
Entonces ese potencialmente que tiene un porcentaje del 60%, ¿para qué darle chance que se perfore? ¿No? Entonces más o menos eso es así. Bien, ahora, ¿qué pasa con la perforación? Va a llevar a una peritonitis. Puede ser localizada o generalizada. Puede formarse un absceso perivesicular y una fístula colecistoentérica. ¿Qué viene a ser la fístula? Ustedes ya llevan ostomía. ¿Qué viene a ser la fístula? Es una comunicación anormal Entre dos órganos, ¿no es cierto? Claro, que puede ser porque la piel también es órgano, ¿no? O la pared. Entonces, se forma una fístula. ¿Y por qué? Miren. Si hay un cálculo a este nivel, y sobre todo si es grande, y no tiene cómo salir, y todo esto va a llegar a la fase esta gangrenosa, antes que se perfore. El cálculo trata de salir, busca siempre una salida, y está contiguo al estómago, al duodeno, al colon, principalmente. Entonces ese cálculo, como busca una salida, forma una fístula, y se pasa, en la mayoría de casos, porque esta fue una pregunta, es al duodeno, así en ese orden, ¿no? Duodeno, colon y estómago, ¿no? Más o menos ese es el orden. Entonces, si se pasa al duodeno en la mayoría de los casos, entonces se va a formar una fístula llamada colecisto duodenal. En el duodeno vemos que el diámetro es mayor que el hilo terminal. Entonces, si un cálculo pasa al duodeno mediante la fístula y por los movimientos peristálticos del intestino va a ir avanzando el cálculo hasta llegar a la parte terminal del ilio. Específicamente, salud. Y aquí escuché salud, ¿no? Pero cuando te llamaron fue por teléfono. Bueno, entonces, estoy atento, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ese cálculo se va a enclavar en la válvula iliocecal y a esto se denomina ilio biliar, el ilio biliar. Entonces va a producir un cuadro obstructivo intestinal, porque no hay pasaje. Entonces viene el paciente con el abdomen distendido, ausencia de ruidos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que hacen ustedes para determinar, para descartar o reafirmar el diagnóstico, una radiografía simple de abdomen. Y van a encontrar que en la parte baja hay un lito, cálculo, ¿no? Un cálculo es el nivel. Y si quieren ir un poco arriba, lógicamente al haber fístula también hay presencia de aire, porque no solamente la colecistitis enfisematosa, como dijeron por ahí, tiene aire, sino en este caso también, ¿cierto? Hay aire. Entonces hay que ir descartando si ha tenido cálculo o no ha tenido cálculo para poder diferenciar, ¿no? Bien, entonces esa sería la complicación en cuanto a la fístula. Así como la principal causa es la colecistitis litiásica, hemos dicho también que en un 5% hay colecistitis alitiásica, es decir, sin cálculos. ¿Y estas por qué aparecen? ¿Y por qué se forma una colecistitis? Por lo siguiente, generalmente van acompañadas de esta patología en politraumatizados, la litiásica, en politraumatizados, en cuadros sépticos, diabetes, afecciones del colágeno, ayuno prolongado, cuando hay ayuno prolongado, o en pacientes con grandes quemaduras, ojo, una litiásica. ¿Y cuál es la causa principal? Disculpe, debe ser urgente la llamada. No es tan urgente, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que se produce o por qué se producen las colecistitis alitiásicas? Por un problema vascular, esa es la causa principal. ¿Y dónde se produce esta patología vascular? En todo esto que les acabo de mencionar, en el diabetes. ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta? También hay un dolor en el hipocondrio derecho, pero ese dolor es porque ha reducido la capacidad de vaciamiento de la vesícula. Es media vesícula disquinética, no vacía todo el contenido de la
bilis, ¿no es cierto? Ya, y el último de esta primera fila, ¿cómo veías? Pero pues el último de esto. Puedes sentarte. Gracias. Me confundí. No que me confunda, sino se pierde la hilación. No, que sí, que no da, no le ría. Bueno, ya le digo, entonces es bien pesado, pues ya es la última, no se preocupe. Pero hasta el último yo tengo que insistir porque eso se debe hacer. Bien, ¿por qué hay reducción de la vesícula? Ya les hemos dicho porque hay un componente vascular y ese componente vascular disminuye. En primer lugar, a la hormona colecistoquinina. Y si disminuye la colecistoquinina, entonces va a disminuir la contracción. ¿Ya? Esa es la causa. ¿No? Bien, entonces, a grandes rasgos, lógicamente también el examen y el aprendizaje de ustedes no está basado solamente en diapositivas, ¿no? Es una linda memoria y para que ustedes traten de explayar. Este último examen creo que yo le mandé 6 preguntas, también era no pues específicamente como les estoy diciendo, pero para relacionar. Que hace trabajar la neurona de vez en cuando, entonces da cuenta, ¿no? Bien, entonces ya más o menos hemos hablado cuál es la causa principal, cuántas clases de cálculos hay, los cálculos prioritarios, en qué patología se presenta, etcétera, etcétera. Cuadro clínico. Pero miren, por eso, desde que llega una buena historia clínica, llega una paciente, es muy importante si es el sexo femenino o masculino. ¿Por qué? Porque la frecuencia es de 2 a 1. Cada 2 mujeres un hombre, ¿no? Entonces eso te va ayudando. Ahora, en las mujeres, las personas gorditas, multíparas, casi siempre tienen cálculos. O sea, en pacientes que muchas veces gorditas y multíparas vienen a consultorio por hernia umbilical, uno está obligado a pedir una ecografía para descartar un cálculo vesicular. ¿Por qué? Porque va un 80% de personas gorditas multíparas tienen cálculos en la vesícula. Entonces, ¿qué hacemos? En un solo tiempo quirúrgico les solucionamos las dos cosas. Bien, entonces ya vemos, ahora la edad también, generalmente sobre los 20 años, porque se ha visto en una niña de 11 años, ¿no? Bien, cuadro clínico, el dolor. ¿Dónde es el dolor? Cuadrante superior derecho. Hay hipersensibilidad como entre paciente. Hay náuseas, vómitos, fiebre y el signo de Murphy. ¿Y en qué consiste el signo de Murphy? Arce. Fiorella. El signo de Murphy. ¿Está bien? ¿Has escuchado por qué todo, Antonio? ¿Estás de acuerdo? No, bien. ¿Cómo pillas tú? No, la que está atrás de ella. ¿Estás de acuerdo? ¿Has escuchado? Parece que es cuando hay dolor en la putaria. No, pero dijo, hay que hacerle tomar aire, ¿no? Inspirar. ¿Está bien? ¿Alguien está en desacuerdo? Es cuando a la presión del hipocondrio derecho se le hace inspirar al paciente y corta la respiración. Es ahí que es un morfo. Ya. Vamos aclarando, ¿ya? Está bien los conceptos, pero vamos aclarando para ser un poquito más finos para llegar al diagnóstico. Si llega el paciente con esos antecedentes, con esa sintomatología, entonces examen clínico a la camilla. Y a la hora del examen, mira, sin hacer ni inspirar nada, presiono el cuadrante superior derecho y si hay dolor es Murphy positivo, normalmente, pero no estoy descartando lo que tú me dices. Entonces, ¿nos habíamos quedado? El signo de Murphy. El signo de Murphy, entonces, Fiorella, está bien, hay dolor a la palpación, pero
¿Cuándo es que haces inspirar? Si tú normalmente presionas y hay dolor, Murphy positivo. Si tú estás sospechando de una colecistopatía y le presionas y no hay dolor, entonces ahí haces esta maniobra. Inspire, bote todo, o sea, después de expirar, bote todo el aire. Entonces, ¿qué pasa? Al tomar aire, se distiende. Al botar el aire, baja, ¿no es cierto? Entonces se acerca más a la vesícula, la pared. Ahí presionas. Y si es positivo, es Murphy positivo. O sea, en el caso, pero si encuentras a la primera sin esta manera, la respuesta está bien la respuesta. Solamente hay esa, ¿no? Bien. Ahora, si la persona es delgada, mucho más fácil, porque la pared abdominal es más delgada y llega más fácilmente. A una persona que es obesa, gorda, etcétera, etcétera, ahí sobre todo hay que hacer inspirar, botar el último centímetro de él y presionar, ¿no es cierto? Bien, entonces hay que decir el Murphy y en algunos casos se palpa la vesícula. ¿Quién me dice así? ¿Cuándo es que generalmente se palpa la vesícula? Porque normalmente cáncer de páncreas. O un ampuloma también. Podría, pero más que nada, podría, pero casi patognomónico, inclusive quiere rehabilitar. ¿Y ese síndrome cómo se llama? Ya, está bien. Entonces, seguimos para llegar al diagnóstico. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con esta patología, una apendicitis aguda. ¿Cuándo? Cuando la apendicitis es retrocecal alta, entonces vas a tener dolor a este nivel. Una dispepsia, cuando hay úlcera duodenal perforada, en una pancreatitis, pero en la pancreatitis el dolor es en cinturón, ¿no es cierto? Y una hepatitis, cuando está aumentado el parénquima hepático, lógicamente el borde puede ocasionar dolor. Entonces hay que ir descartando. Sí, sí. Te quería preguntar por la irradiación del dolor. La irradiación del dolor. Sí. Por la litiásica de la litiásica. Claro. ¿Qué tan cierto es que la litiásica no irradia a la zona supraescapular? No solamente la litiásica, sino muchas colecistitis litiásicas no te producen irradiación hacia la espalda, al omóplato del mismo lado. Más, y por eso es que lo estaba guardando para que no confunda mucho, más es en la coledocolitiasis, o sea, cuando hay presencia de cálculos, ahí sí es patognomónico, el dolor se le irradia hacia el omóplato del mismo lado. ¿Ya? Pero esto puede haber, así como, mira, te adelanto, por ejemplo, en una patología vesicular, generalmente, a los exámenes auxiliares, no tienen por qué estar elevadas las bilirrubinas, pero sí, en algunos casos específicos, sí puede estar en una colecistitis, pueden estar elevadas la bilirrubina. ¿Quién me dice cuándo? Levante la mano. ¿Quién me dice? Pasola. Mezcua. Cuando se concentra, da un tiempo a lo cual se absorbe la bilirrubina y no se la sangre. ¿Alguien más? Gloria prefiere descansar, ¿no? Ya, entonces, escúcheme una cosita. ¿Saben? Hasta acá te escuché. El síndrome Milici. Es un cálculo que está dentro de la vesícula, casi por la bolsa de Harman, pero si es grande puede comprimir ya sea el hepático común o el coledo. Entonces ahí va a haber. Correcto. Ese es el último. Bien. El diagnóstico, ya hemos visto el cuadro clínico y hemos visto la anamnesis. Miren, y esto es importante. ¿Por qué nosotros damos prioridad a los exámenes de imagen que a los exámenes auxiliares en este caso? Porque nos ayuda mucho más y más rápido al diagnóstico y con menos costo. Siempre hay que ver el gasto del paciente, siempre. Entonces, ¿qué pasa en examen de imagen? Le pides una simple ecografía. En la ecografía, que
pones algo así, tranquilamente tú haces la definición con todo lo anterior, ¿no? Confirmas el diagnóstico. ¿Por qué? Porque vas a encontrar todo lo que hemos dicho. Una vesícula aumentada de tamaño, una vesícula edematosa, o sea que la pared vesicular esté gruesa. Y acaba una cosa, cuando el ecografista, porque él te dice con medidas, tiene más de 3 milímetros de grosor. Más de 3 milímetros de grosor es ya edematosa, es ya una colecistitis. Y también se puede visualizar como en el lado derecho, miren por favor. Miren, a esta ecografía, miren, esta. Se ve, este halo blanco es el edema, ¿no es cierto? Y la máquina te dice qué ancho tiene, qué espesor. Ves el cálculo, dónde está el cálculo enclavado, y el tamaño de la vesícula. Pero ya ves, me estaba pasando a la de la primera diapositiva. Nosotros dijimos que en cuanto a la anatomía de la vesícula tenía forma biforme, etc., pero no mencionamos el tamaño. Y el tamaño tú me lo puedes decir. ¿Cuánto? ¿4 centímetros? ¿Cuánto? 4 centímetros. 4 centímetros. O 6. 4, 5. ¿Cómo podemos decir está grande o no está grande si no sabemos el tamaño? Entonces, de 7 a 10 centímetros, ¿ya? Entonces, si está aumentado, hay estas paredes engrosadas, hay cálculo, a ojo cerrado, colecistitis. ¿Estamos? Fácil de llegar al diagnóstico. Entonces, acá ves, en la ecografía todo lo que vemos. Engrosamiento de la pared, más de 3 milímetros. Signo de doble pared, ese halo. Distensión antero-posterior, o sea, es más grande. La bilis ecogénica. El Murphy ecográfico. ¿Y qué será el Murphy ecográfico? ¿Qué tiene por Murphy ecográfico? No, sin hacer maniobra nomás. Ustedes saben que para hacer una ecografía hay que pasar un traductor, ¿no? Te estás pasando el traductor y el paciente se queja. Es lógicamente acá, ¿no? Entonces eso también te ayuda, ¿no? Sin querer queriendo te ayuda. Ya. Bien, entonces, si no hubiera una claridad en la ecografía, podrías pedirle una ecografía, o si piensas algo más, por ejemplo una neoplasia, algo más. Entonces la tomografía, al ser computarizada, te ayuda. Y recién miren los exámenes de laboratorio, como son el hemograma, milasa sérica, bilirrubinas y las fosfatasas alcalinas. De estas, las fosfatasas alcalinas no están elevadas, pero sí lo están en un cuadro de coledocolitiasis, cuando un cálculo obstruye la vía principal. Ahí sí. Las bilirrubinas también les dije, bueno, en las coledocolitiasis, pero en el síndrome de Milici sí es una excepción. Las amilasas discretamente elevadas, pero en el hemograma, y por eso lo hemos puesto, los leucocitos varían de 12.000 a máximo 15.000 leucocitos, no más de 15. Si pasa y llega a los 20 o más, ya quiere decir que es una colecistitis complicada, gangrenosa, perforada, etc. Entonces, ahí sí te va ayudando, mira, ¿no? Por eso uno tiene que hacer un recuento de todo. Ya, entonces, una vez que ya llegaste al diagnóstico, viene el tratamiento. Y recién cuando ya lo vas a operar, le dejas estas indicaciones: NP o nada por vía oral, hidratación, un buen balance hidroelectrolítico. Y recién le das analgésico, porque si le das antes, enmascara el cuadro. ¿Te duele acá? No, doctor, Murphy negativo, pero es el analgésico el que está enmascarando el cuadro. Por eso no se hace. Pero ya una vez diagnosticado, sí. Y una sonda nasogástrica. Entonces el tratamiento quirúrgico, ya lo saben y perfectamente les debe haber dicho el doctor Roller. Bueno, se hace una colecistectomía. La colecistectomía puede ser abierta o puede ser laparoscópica, ¿no es cierto? Hoy por hoy se hace la laparoscópica en un 95% de casos. Ahora, la colecistectomía. Pero, por ejemplo, ¿cuándo es que se opera de emergencia? Ya. Cuando hay una peritonitis generalizada,
o un empiema. ¿Qué es empiema? Ay, pues. Ya. Cuando hay empiema, ve lo que le dije, cuando los leucocitos están por encima de 20.000, o hay una masa abdominal, que sería una obstrucción intestinal, pericia, líquido periférico. En estos casos hay que operarlos de emergencia. En una colecistectomía abierta, generalmente puede ser, dijimos, una incisión mediana supraumbilical o una de coche, ¿no? Acá le hemos representado por el coche para que vean que es abierta, que es más, que te digo, laboriosa, más tiempo va a estar el paciente en el hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Y para ello, que sigue todos esos pasos, abierta, aspiral. Ya cuando le enseñaron la colecistectomía, les dijo los pasos, el doctor, ¿o no? Pero bueno, si no revisan ahí, creo en los apuntes, porque me piratearon los apuntes, ahí están los pasos que están para que bien. O puede ser laparoscópica, pero ¿por qué le he puesto una partecita nomás de la laparoscópica acá? Porque cuando se hace una colecistectomía abierta y ya se saca la vesícula de su lecho vesicular, entonces va a quedar un lecho vesicular en el hígado. Y dijimos que eso se cerraba con un Surier cruzado y con calcio crómico los ceros. ¿Y por qué lo cerrábamos? ¿Por qué lo cerramos? Ese lecho vesicular, después de cerrar la vesícula. ¿Perdón? Diablo. O... Pues no es. ¿O por qué? Porque una visera puede pegarse o puede tomar adherencia. Claro, o sea, es un lecho cruento, donde se puede adherir cualquier visera, y principalmente el intestino, y va a producirnos una obstrucción intestinal, ¿no? Es por ese motivo. Bueno, pero en este caso, ¿por qué les decía así? Porque en lugar de cerrar con su piel, hacemos una electrofulguración del lecho, un lavado en el local del sitio quirúrgico. Ya hay infecciones quirúrgicas, hemos hablado del sitio quirúrgico. Se puede colocar un drenaje laminar en caso de una peritonitis localizada. Y el cierre es por planos, ya saben, y siguiendo todos los planos anatómicos. Peritoneo, ponerosis, tejido celular substancial y fiebre. En la laparoscópica, ya todos han hecho las prácticas de cirugía laparoscópica, ¿no? ¿Sí o no? Entonces siempre se hace, bueno, en primer lugar hay dos escuelas, una americana y una francesa. En la americana el paciente está con los miembros superiores e inferiores juntos, mientras que en la francesa las piernas separadas, y ahí está ubicado el cirujano. En la primera el cirujano está a la izquierda del paciente, ¿no? Y todo lo demás es igual. Pero para ello se introducen 3 trócares. A ver, bien rápido, como ya andaba el examen. El primer trócar, T1, ¿dónde se pone? En el ombligo. ¿De cuántos milímetros de diámetro? ¿Y para qué sirve? Solamente ¿para qué sirve? El T1. ¿Y para qué más? No, pues en coro no. No, perito, no. ¿Para qué más? Ya, para poner la cámara. ¿Y para qué más? Para extraer la pieza operatoria. Si ya sacaste la vesícula o la P va a salir por ahí, ¿no es cierto? T1. Y la T2, ¿dónde se pone? Una colecistectomía laparoscópica. ¿Dónde? En el epigastrio. Ya, bueno, antes en un inicio, decían efectivamente en el epigastrio, y coincidía con la apéndice del esternón. Pero, ¿qué pasaba? Si lo hacíamos ahí, introducíamos, chocábamos con ligamento falciforme. Entonces nos obstaculizaba. Entonces, 1 o 2 dedos a la derecha. Y ahí ponemos. ¿Y para qué, tú misma, para qué sirve? T2. ¿Para qué sirve T2? ¿Para qué? ¿Quién me dice? Es para introducir y sacar todo el instrumental de la cirugía laparoscópica.
aspirador, la Maryland, la pinza Hook, todo lo que da aspirador, bueno, todo. Bien fácil. Y el tercer trocar, ¿tú cómo te llamas? ¿Dónde lo pones, Dayana? El tercer trocar. Flanco derecho, pero ¿algún punto de reparo? Bueno, para ahorrar tiempo. Línea medio clavicular con el reborde costal derecho, acá, ¿no? ¿Y para qué sirve? Que tenemos que saber para qué sirve cada uno. ¿Para qué sirve? Única y exclusivamente para introducir la pinza de Grasberg, o sea, para tracción. Si hago una colecistectomía con la pinza de Grasberg, pico de pato, agarro el fondo, tracciono con la mano izquierda, con la derecha, con el Hook, con la mesema, ok. ¿Ya? Entonces cada cual tiene su... Bien, pero como para que no se olvide nada, se lo daba por examen. Y eso les ha puesto en los pasitos. Ya, la técnica francesa, bueno, ya en la posición del paciente, ¿no? Bien, ahí tenemos una vesícula abierta y una laparoscópica, la ventaja que tiene la laparoscópica. Hoy por hoy, ya les dije, 95% de colecistectomías es laparoscópica, y es más. Cada vez se va tratando de perfeccionar, y hoy por hoy lo hacemos en clínica de día. ¿Qué significa clínica de día? Estamos al paciente, lógicamente, ya con todos sus análisis, a las 8 de la mañana, lo operamos y a las 6 de la tarde de ese mismo día se está yendo caminando. Entonces, pues, a esto le llamamos nosotros el gold standard, ¿no? Bien. Conversión. ¿Qué quiere decir conversión de la cirugía a cirugía abierta? Cuando hay, estamos hablando de cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, cuando hay dificultad en la técnica quirúrgica, está difícil, no insistir, porque pasa el tiempo, pasa 1 hora, 2 horas y se complica el paciente. Hay que ser honestos, hasta aquí nomás llega mi capacidad del cirujano. O llamo a otro cirujano o lo convierto. ¿Qué cosa es convertir? Saco todos los trócares, doy un corte y hago como la pierna. Falta de identificación de estructura del triángulo de Calotte, porque esto sirve para visualizar la arteria cística, ¿cierto? El rama de la hepática derecha. En coledocolitiasis. Pero hoy por hoy la coledocolitiasis ya se hace vía laparoscópica. Antes, en un inicio no se hacía. Cuando hay un sangrado no controlado, ¿no? De frente, abrir y solucionar. Falla en el equipo, cuando está fallando el equipo. Fístula colecisto coledociano, cáncer de vesícula biliar y lesión compleja de la vía biliar. Esta última también ya se soluciona laparoscópicamente. No te duermas todavía, que falta un poco. Contraindicaciones. Las contraindicaciones son cuando hay una coagulopatía no controlada o una hepatopatía en la fase final, cuando hay descompensación hemodinámica, lógico. Cuando falta la tolerancia a la anestesia general, no tolera, esa es absoluta. Y las relativas, las que menciona ahí, cirugía abdominal previa, embarazo, sea de vesícula, cirrosis. Pero miren, en un inicio el embarazo estaba como contraindicación absoluta. Y ahora, ¿por qué crees que está como relativa? ¿Me has comprendido la pregunta? Antes era contraindicación absoluta. Ahora, ¿por qué hemos pasado de la? Porque tal vez hay una mayor entrenamiento en la cirugía laparoscópica. Específicamente, ¿qué me dice? Depende del tiempo de gestación. Si está ya pues, con 9 meses, 8 meses, donde pues introduces el primer peritoneo, CO2. Si está segundo mes, entonces tienes espacio. Entonces es por ello que le hemos pasado, o se ha pasado a contraindicación relativa. Complicaciones. 1. Infección sitio quirúrgico, culpa del equipo quirúrgico. Dehiscencia del muñón del cístico, culpa del equipo quirúrgico.
hemorragia, de igual manera, hematoma, igual, evisceración, lesión de vía biliar y lesión intestinal. Todas estas complicaciones se debe a la mala praxis del equipo quirúrgico. Todo. Infección, no hay buena asepsia, antisepsia. Dehiscencia, no has puesto bien los clips de titanio, la parajópica. La hematoma, de evisceración, tampoco has usado el material de sutura indicado y así. Bien. Colecistectomía parcial. ¿A qué se llama colecistectomía parcial? Miren, especialmente cuando hay una vesícula escleroatrófica, es decir, una vesícula pequeña y esclerótica. Si tú tratas de hacerle una colecistectomía, ya sea abierta o laparoscópica, vas a tener dificultad. Entonces, ¿qué haces? Una colecistectomía parcial. ¿En qué consiste? Si la vesícula es una palta, como una palta, entonces se corta la mitad de la palta y la mitad externa la eliminas. Y la mitad que queda le haces un cepillado. Algunos dicen, pero para que no confunda, le hace un legrado. ¿Cómo legrado? Legrado es un raspado, ¿no es cierto? Un cepillado de la mucosa. ¿Por qué? Porque está infectada. Y porque la colecistitis tiene infección en la mucosa. Hacemos ese raspado y queda. Y esta técnica se llama técnica de Tore, cuando es parcial. Y así no le perjudicas al paciente. Colecistostomía. Miren, hay algunos casos en los que hay que hacer colecistostomía. ¿Quién les hizo la clase de ostomías? ¿El doctor? Casquez. Les dijo en qué consistía la colecistostomía. Y lo hemos hecho en prácticas. Se hace colecistostomía solamente cuando el paciente no se puede operar. En 3 casos. Una de ellas, la primera, cuando hay una ictericia obstructiva. ¿Y qué va a pasar? No hay pasaje de bilis. Y toda esa bilis se reabsorbe, por lo tanto la bilirrubina se eleva. Pero escuchen esto, cuando las bilirrubinas totales están sobre 12 miligramos, las totales, entonces a ese paciente se le debe hacer colecistostomía. ¿Y por qué con 12 miligramos de bilirrubina? ¿Qué pasa con el paciente cuando llega a esa cantidad? Más que encefalopatía, ¿qué produce? Taponamiento renal. Entonces no va a poder recibir anestesia, ¿no? Ni siquiera la hidratación. Hay taponamiento renal. Y más aún, si es que tiene un coma hepatorrenal. Entonces a ese paciente le hacemos una colecistostomía. Entonces le sacamos el contenido de la bilis. Después de 8 a 10 días le hacemos un control de bilirrubina. Como ya está bajo, le hacemos recién la colecistectomía laparoscópica. O sea, en 2 tiempos le solucionamos. Porque si le queremos hacer la primera, uno va a jalar. Es así la política. Bien. Colecistectomía crónica, en realidad, esto lo vamos a pasar bien rápido porque colecistitis crónica es asintomática, recién se vuelve sintomática cuando se agudiza, ¿ya? Entonces, muchas veces en el examen ocupacional, sobre todo en la actualidad, de las fábricas, empresas, y acá mismo en la universidad, encuentran algo. Dicen, tiene cálculo en la vesícula, pero jamás ha tenido ninguna sintomatología. Lo dejas, no lo operas. ¿Por qué? Porque dice que un paciente puede nacer y morir con sus cálculos, que pase nada. Pero siempre hay cirujanos y cirujanos. Señora, tiene un cálculo, esto se le va a complicar, vamos a operar. Pero cuanto antes, ¿no? Ya está viendo los soles. Ya, entonces por eso es la crónica, es asintomática, bueno, examen físico tampoco, generalmente casi todo es negativo.
Y a los exámenes de imágenes encuentras esto, ¿no? Logo vesícula, colesterolosis, adenomatosis, ¿no? El diagnóstico incidental, lo que les decía, ¿no? Miren, el diagnóstico incidental de cálculos que son asintomáticos, no tocar. No, señora, vaya nomás tranquila. El día que usted sienta esta sintomatología, viene recién para verla y si la vamos a cerrar. Por último acá, de la vesícula, cáncer vesicular. Es de alta malignidad, es raro, 3-4% de los carcinomas del aparato digestivo. Y es más frecuente también en mujeres. ¿Cuál es la etiopatogenia? Hay lesiones precancerosas, porque ahora nadie dice la causa del cáncer. Entonces hay lesiones precancerosas que están acá en el lado izquierdo. Y dentro de ella, por ejemplo, la vesícula en porcelana. ¿Quién me dice que es vesícula en porcelana? El que está atrás del alumno que le dice Jonathan y me llama. De atrás. Hasta la voz. A ver. Ya vamos a terminar, así que. Bueno. ¿Quién me dice que es vesícula en porcelana? Nadie. ¿Cómo? Pared calcificada. Pared calcificada, ¿no? Y esa es una precancerígena. Así como también los pólipos, miren acá abajo, pólipos, pero más de 10 milímetros de pedículo. O sea, si nosotros encontramos a un paciente, así no tenga sintomatología, y vemos la vesícula que tiene un pólipo, que nos dice, por ejemplo, 4, 5, 6 centímetros de pedículo, no se opera. Pero sí le hacemos un seguimiento. Señora, venga dentro de 4 meses con su ecografía para ver si ha crecido o no. Si crece, llega o pasa los 10 milímetros, es precancerígena y la operamos. Pero paciente que por primera vez viene y el pedículo 10 milímetros más, de inmediato lo operamos. ¿Está claro? Bien. La localización del cáncer. Está localizado en el cuerpo, en el fondo y cístico. El 80% son adenocarcinomas. La diseminación, ¿cómo se disemina las células cancerosas? 1, por contigüidad a los órganos vecinos, por la vía linfática y por la vía hematógena, ¿no? Ahora, manifestaciones: malestar abdominal, dolor epigástrico, náuseas, vómitos. En el 50% de pacientes se observa ictericia, una masa palpable y pérdida de peso. Una persona de edad avanzada donde hay pérdida de peso, siempre hay que descartar neoplasia hasta que demuestre lo contrario. El diagnóstico: le pides una ecografía, pero esto no te va a ayudar mucho. Dijimos que para la colecistitis aguda sí la ecografía, pero para esto lo mejor es la tomografía o una resonancia magnética. Y entonces te va a dar perfectamente la visión, etcétera, etcétera. Y ahora, nosotros cuando hacemos una colecistectomía abierta o laparoscópica, de rutina, esa muestra médica la mandamos a anatomía patológica, a la biopsia. Así no aparece. Pero de ahí de repente aparece uno que es una neoplasia, entonces lo mandamos llamar al paciente y terminamos de operarlo, pero haciendo una pequeña ampliación. Tratamiento. Acá también hay 4 clases de tumores. El tumor 1, que viene a ser T1, ahí está, cuando solamente invade el tejido muscular, a eso se llama T1. Entonces, si estamos frente a un T1, ¿qué le hacemos? Solamente una colecistectomía simple y lo solucionamos. Mire, T1. T2, cuando invade ya el tejido conjuntivo perimuscular, ¿qué le hacemos? Una colecistectomía, pero ya extendida. Es decir, aparte de la vesícula, nosotros hacemos una resección de segmentos hepáticos 4B y 5, linfadenectomía y todo lo que ven ahí. Ese es ampliar, todo lo que ven ahí es la ampliación. Vesícula más todo esto. Esto es el T2. El T3 y T4, cuando crecen más allá de la serosa, ya salió ya de la vesícula, ¿no? Más allá de la serosa,
lo que hacemos es, primero tenemos que ver parámetros si es o no resecable. Abrimos al paciente y vemos, si no hay invasión del peritoneo o ganglionar, extirpar la totalidad del tumor con una hepatectomía derecha extendida. En la hepatectomía extendida, miren, nos llevamos los segmentos 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, recién con todo esto y posteriormente una quimioterapia, habremos solucionado el problema. Con esto terminamos nosotros lo que es patología vesicular. Y ahora unos 10 o 15 minutos, lo que falta que es de la vía biliar principal, ¿ya? Porque yo le voy a decir, hasta la rotación anterior, aparte que yo hacía esto, hacía lógicamente colecistectomía, técnica operatoria, y también ahí en lugar de la doctora se ha hecho lesiones de vías biliares, ¿no? Entonces yo les hablaba de litiasis de vía biliar principal, porque inclusive si hay lesión, ya sea por cálculo o una lesión por el hook, etc., es el mismo tratamiento. O sea, que bien rápido lo voy a hacer, pero para que tengan conocimiento. ¿Ya? Ok. Por favor, delegado.